Bien, ¿todos ven bien la pantalla? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, empezamos. Ya saben, cualquier duda, preguntan en cualquier momento. Bueno, vamos a hablar de la patología uveal, la más frecuente, pero previamente vamos a hacer un recordaris de lo que es anatómicamente la uvea, ¿ya? La uvea es una capa vascular pigmentada situada entre la retina, ustedes ven acá, la retina y la esclera, la parte más externa, la parte blanca. Está formado por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Estos son los tres elementos de la uvea. Ya saben que la coroides va a recubrir la parte interna de la retina, ¿no? Es un tejido eminentemente vascular. En un corte anatómico, los anatomistas le llamaron uvea porque más o menos refieren, era del color de una uva, ¿no? Entonces, si ustedes cortan la esclera así de delgadita, van a encontrar la uvea de este color, medio marrón, medio morado. ¿Ya? Y en gente latina, gente que tiene los ojos más oscuros, esto lo pueden ver marrón, y si es una persona de otras latitudes, puede ser un celeste, ¿no? Que más bien es una coloración más clara, con menos pigmento, que da un color ya sea azul o verde. Bien. En cuanto a las malformaciones congénitas de la uvea, podemos decir, existe el coloboma uveal. Miren aquí, el iris no ha terminado de formarse, entonces tenemos una parte que está incompleta. Este es un coloboma de iris que debemos diferenciar de un traumatismo de iris, ¿no? Entonces, esta parte no se ha completado, entonces ese es un coloboma de iris. Luego acá tenemos una aniridia. Prácticamente no hay iris, ¿no? Acá tenemos una heterocromía congénita del iris, ¿no? Ojos de diferente color, alguno de repente lo ha visto. Esta es una persistencia de la membrana pupilar. Miren cómo el iris no ha terminado su formación y no se ha formado la pupila como debe ser. Tenemos el albinismo ocular y la melanocitosis ocular. Esta melanocitosis, por lo general, está en personas un poco de altura de la sierra, se ve más frecuentemente en ellos. Vamos a hablar de la patología uveal. La uveitis es el cuadro más frecuente que se presenta en la uvea. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es una inflamación del tracto uveal. Habíamos dicho que la uvea comprende el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, ¿no es cierto? Entonces, este proceso inflamatorio puede producirse por sí misma solamente en el iris de repente, solamente en el cuerpo ciliar o solamente en la coroides, o dos de ellos o los tres segmentos de la uvea. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa se va a producir? El tracto uveal puede responder a cualquier tipo de inflamación ocular con acúmulo de linfocitos, y van a ver cómo se acumula acá los linfocitos y plasmocitos a nivel de la parte retroquerática. Retroquerática quiere decir detrás de la córnea. Tanto el iris como el cuerpo ciliar y la coroides pueden estar, como decíamos, involucrados en una reacción inflamatoria, separadas o juntas. Entonces ya vamos a ver cada una. Datos epidemiológicos. Mayormente es autoinmune. La frecuencia es entre los 20 y 44 años, o sea, ustedes pueden presentar este tipo de cuadros uveíticos. 10 a 35% de las causas de ceguera y baja visión.
si es que no se manejan adecuadamente. Entonces ustedes cuando estén en el serum y tengan un caso de este tipo, para que tengan una idea de cómo deben hacer, les voy a dar unas pautas con el tratamiento sencillo que ustedes podrían dar. En el 40% de los pacientes con uveitis existen enfermedades subyacentes. Pueden ser reumatológicas y o infecciosas, como vamos a ver enseguida. Clasificación. En cuanto a la clasificación de la uveitis, les he conseguido, les estoy presentando varios tipos de clasificación para que tengan una idea, porque si ven un libro van a tener diferentes términos y se van a confundir. Entonces, para eso les he hecho esta clasificación y otras más. Por ejemplo, la uveitis anterior. Cuando les dicen, hay una uveitis anterior, entonces ustedes se imaginan desde dónde a dónde podemos encontrar la signo-sintomatología de una uveitis anterior. Por ejemplo, la uveitis anterior está delante del iris, ¿no? Entonces, ¿qué va a comprometer? La cámara anterior y el iris. Entonces vamos a encontrar ese pigmento retroquerático que habíamos dicho, ahí, solamente ahí. Si es anterior, solamente comprende iris prácticamente, ¿no? Entonces es más sencillo, es una inflamación un poco más leve, pero hay que manejarla bien. Es más fácil de tratarla también. Entonces la uveitis intermedia comprende lo que está detrás del iris y parte del cuerpo ciliar, ¿no? Esa es una uveitis intermedia. ¿Y cómo vamos a ver si hay un compromiso del cuerpo ciliar? Porque si dilatamos la pupila, podemos ver el snowbank o bancos de nieve que se ven dilatando la pupila y viendo en toda la periferia de la retina, ¿no? Es la forma como se diagnostica. Y en la uveitis posterior vemos una inflamación de la coroides. Muchas veces la coroides se inflama primero y después puede haber una vitritis también, una inflamación del vitrio, ¿no? En cuanto a la clasificación anatómica, la uveitis anterior, en la uveitis anterior, por ejemplo, ¿qué enfermedades podrían producir una uveitis anterior? Una ciclitis heterocrómica de Fuchs. ¿Qué cosa encontramos? Una inyección periquerática, ¿no? Una hiperemia conjuntival. Miren, el iris pierde su color, por eso se dice heterocrómica, porque la inflamación hace que el pigmento pierda el pigmento, el iris, y se ponga hacia la córnea, ¿no? Entonces vamos a ver esa heterocromía del iris. Una uveitis intermedia, por ejemplo, la pars planitis. Como habíamos dicho, en la pars planitis podemos ver dilatando la pupila, viendo en la periferia de la retina estos bancos de nieve. Así se le llama, banco de nieve, ¿no? Ahora, en la uveitis posterior también podemos ver esta especie de exudados, ¿no? Por una inflamación de la coroides. Son como acúmulos o placas blanquecinas, ¿no? Eso es más frecuente en la epiteliopatía placoide multifocal aguda, ¿no? Que va a haber disminución de la visión, muchas veces dolor, ¿no? Y una uveitis difusa que se ve, no es tan infrecuente, pero sí se ve, es el síndrome de Bocco-Yanagi-Arada. Este síndrome de Bocco-Yanagi-Arada puede provocar un desprendimiento de retina bilateral, ¿ya? Desprendimiento de retina bilateral. A ver, ¿han hecho ya desprendimiento de retina en la clase teórica? ¿Qué tipo de desprendimiento de retina podría encontrarse en una uveitis difusa tipo Koyanagi-Arada? ¿Quién me dice? Chicos, chicas, ¿alguien?
Todavía no hicimos la clase de desprendimiento de retina, doctora. ¿No? ¿Nadie les ha hablado? Bueno, para que no se olviden, el desprendimiento de retina puede haber un desprendimiento regmatógeno. Regma quiere decir agujero, hueco, ¿no? Entonces, regmatógeno quiere decir que puede ser por un trauma, entonces provoca un desprendimiento de retina, un agujero, y ahí empieza a entrarse el humor vítreo licuefacto y se entra y desprende toda la retina. Pero en el caso este es una inflamación de la coroides, donde se va a producir un líquido subretinal y va a desprender la retina, pero no tiene agujero. Entonces, si no tiene agujero, no hay por qué operar, porque cuando hay un desprendimiento de retina regmatógeno es cuando se opera y se coloca una banda para cerrar el agujero, se le pone láser y todo eso. Entonces, esto no es regmatógeno, este es un desprendimiento de retina inflamatorio. Quiere decir que ese desprendimiento, así sea bilateral, puede reabsorberse y volver a su función normal en el caso de que sea tratado, ¿no? De que la inflamación esa sea tratada. A ver, esto es interesante. En cuanto a la clasificación etiológica, es uno por virus. Por ejemplo, el citomegalovirus. El citomegalovirus va a producir un tipo de lesión de esta naturaleza. El que descubrió este tipo de uveitis por citomegalovirus fue un paciente con SIDA, ¿no? Y le puso que tenía la imagen de una pizza, ¿ya? Para que recuerden. O sea, hay exudados que son a manera de queso, hemorragias a manera de salsa de tomate y que puede uno imaginarse una pizza ahí, ¿no? Entonces no se olviden, esa imagen nos va a dar la sospecha de una uveitis por citomegalovirus. Entonces, hay otras uveitis por candidiasis, por ejemplo. Miren acá la característica de la cándida cuando produce una infección. Esto a nivel del vítreo. Las uveitis por parásitos como Toxocara, Toxocara canis, Toxocara catis, ya sea por el perro o por el gato, ya saben, o sea, aquellas, ojo con aquellas personas, igual que la toxoplasmosis, con aquellas personas que andan besando tanto a los perros o a los gatos en la boca, ¿no? De ahí se contaminan y ya saben, el círculo, de cómo se forma el toxoplasma, cómo entra al organismo, cómo se difunde a través del organismo y cómo sale después, ¿no? Provocando daño a nivel de la retina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las enfermedades granulomatosas en nuestro medio, por ejemplo, la tuberculosis, ahorita no sé si saben o han leído acerca de la tuberculosis que está produciendo bueno, somos el segundo país junto con Haití en mayor incidencia de tuberculosis. Así que ojo cuando ustedes vayan al hospital, pónganse la mascarilla y cuídense, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la tuberculosis, que es por ser una enfermedad granulomatosa, y tanto como en las otras, ¿no? Son nada más que son menos frecuentes. La tuberculosis, sarcoidosis, lepra, sífilis, blastomicosis, histoplasmosis, nos pueden dar uveitis de este tipo, con pigmento retroquerático a nivel de la córnea, ¿no? Cuando el pigmento es así de blanquecino, quiere decir que ya ha pasado un tiempo con esa enfermedad, ¿no? Cuando recién está empezando, por ejemplo, si el paciente llega antes, después de repente unos días o una semana, entonces este pigmento va a ser marrón. Esa es la característica, marrón.
Esto se supone, ya miran acá, ya no hay mucha hiperemia conjuntival, o sea que esto ya se queda como crónico. Entonces, esto es lo que se tiene que impedir cuando uno ve un ojo sospechoso de uveitis. Entonces, ustedes van a poder ver ahora, poner atención qué tipo de ojo rojo tiene el paciente. Vamos a seguir viendo. Este es un granuloma tuberculoso a nivel de la conjuntiva. O sea, un paciente que ya tiene tuberculosis y que ha hecho un granuloma a nivel de la conjuntiva, ¿no? Y estas son otras imágenes de precipitados retroqueráticos. Esto es característico de las uveitis granulomatosas. Signos y síntomas de la uveitis. Miren este ojo de esta persona. Hay hiperemia conjuntival, hay una ligera tosis, hay dolor, fotofobia, las justas puede abrir, puede haber lagrimeo, el dolor es localizado o con irradiación periorbitaria, ¿no? A nivel de toda la órbita. Puede haber, producirse esta reacción, ya sea en las uveitis anteriores, en las posteriores y en las difusas, tipo Bokoyanagi Arada. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Miren esa hiperemia conjuntival, ¿no? El lagrimeo. Otra cosa importante que no deben olvidarse es la miosis. La miosis. Esta miosis hace la diferencia con ¿qué otra cosa? Eso sí lo han hecho. Un ojo rojo con miosis, hay que hacer el diagnóstico diferencial a un ojo rojo con midriasis. ¿Qué cosa sería la midriasis? Glaucoma. Glaucoma. Bien, Gabriel. Gabriel, ¿qué apellidas? Torres, doctora. Torres. Bien, exactamente. Entonces no se olviden esa característica. Ojo rojo con miosis, una uveitis. Ojo rojo con midriasis, glaucoma. ¿Ya? Entonces eso no se olvide. Y una cosa importante, no hay secreción conjuntival. Porque si ustedes ven secreción conjuntival, ¿qué cosa es? Ya sea verdosa o amarillenta. ¿Quién me dice? Chicos, ¿quién levanta la mano? Oh, no. Doctora, ¿podría ser una conjuntivitis? Claro que sí, Víctor, una conjuntivitis. Ya. ¿Me ven? ¿Me escuchan, chicos? ¿Se ve la pantalla? Ya. Bien. Entonces, la tosis palpebral que habíamos dicho, miren aquí, hay una ligera tosis palpebral del paciente. Los depósitos retroqueráticos, que es característico también. Por ejemplo, en el síndrome de Bokoyanagi Arada puede haber una poliosis, ¿no?
poliosis, o vitiligo también. O sea, el cambio de coloración de las pestañas, poliosis y vitiligo. Puede haber un aumento en el espesor de la córnea, un edema de córnea. Miren acá, hay un hipopión, se llama hipopión. Este nivel, que prácticamente es pus. Y ¿cómo nos damos cuenta? Porque ustedes ven, no está clara esta córnea, ¿no? Está opaca y tiene la hiperemia conjuntival y la miosis. Entonces, eso nos está dando toda la característica de una uveitis. ¿Qué exámenes básicos se puede tomar? Si usted está en un policlínico, un hospital pequeño, en un centro de salud haciendo el serum, ustedes pueden tomar un hemograma completo, un examen de orina, velocidad de sedimentación, un PCR, pero bueno, esto sería en humor acuoso, ¿no? Eso tendría que hacerlo ya un especialista. Pero descartar, tomar un PPD, factor reumatoideo, TORCH, ANA, radiografía de tórax, de repente el paciente tiene un problema específico, averiguar también en antecedentes familiares, ¿no? De repente está viviendo con un vecino, un amigo, un familiar dentro de la casa con tuberculosis, entonces eso ya nos está guiando el tratamiento. Y el HLA-B27, que es hoy en día también está siendo frecuente en la producción de uveitis. Para el tratamiento tenemos primero los objetivos del tratamiento, es prevenir las complicaciones. Ya habíamos dicho, las cataratas, las sinequias y todo eso. Ahora vamos a ir viendo, aliviar la molestia. Ese paciente que veíamos con el ojo rojo, la irritación, el lagrimeo, la tosis, la fotofobia, con el tratamiento puede disminuir mientras cumple el tiempo de tratamiento, ¿no? Preservar la visión es lo más importante, porque si ustedes recuerdan cómo se inflama el segmento anterior, se sinequia, el iris se pega al cristalino, no se dilata, no podemos ver, el paciente tampoco puede ver, se forma una catarata, entonces va a disminuir la visión. Y bueno, tratar la enfermedad subyacente, si es un paciente con tuberculosis, ¿no? Hay que tratarla. Grupos de fármacos que se utilizan, por ejemplo, midriáticos, antiinflamatorios, como los corticoides, que pueden ser locales, con una inyección subtenoniana de corticoide, puede disminuirse la inflamación. Puede dársele también de forma sistémica, pero como tiene muchos efectos adversos, mejor no sistémicos, sino solamente local, porque al final lo que queremos es que actúe localmente en el ojo, ¿no? Entonces, acá hay otro tratamiento que es de hace pocos años, el implante de Ozurdex. El Ozurdex es un corticoide que se pone a través de la vía pars plana y se deja dentro del ojo. Más o menos tiene 2 milímetros. Miren acá, dedo. 2 milímetros y se deja a liberación prolongada. Más o menos dura entre 2 y 3 meses. Entonces ya no tienen que estarse punzando el ojo cada cierto tiempo o estar tomando otro tipo de gotas. Con esto, suficiente. Se puede dar ciclosporinas, agentes citotóxicos como el azatioprina, metotrexate, los agentes biológicos como el infliximab, adalimumab, o los quirúrgicos. Después de que ya el proceso inflamatorio ha cedido, ya no hay inflamación, ya no hay ojo rojo y ha provocado catarata, entonces recién después de eso se puede entrar a operar una catarata, nunca antes. ¿Por qué? Porque el operar la catarata en esos pacientes que todavía tienen un proceso inflamatorio va a terminar haciéndole perder no solamente el resto de la vista, sino también el ojo. Pueden perder hasta el ojo.
Las complicaciones. Miren las complicaciones. Estas son las sinequias posteriores. Cuando el iris está pegado al cristalino, este iris ya no se dilata, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un inicio no le dieron el tratamiento adecuado. A ver, antes, no les expliqué esto de los midriáticos. Los midriáticos tienen la finalidad de dilatar la pupila. Entonces, ¿para qué sirve esto? Si nosotros en un inicio ponemos un midriático, el proceso inflamatorio que está empezando no va a permitir, el midriático no va a permitir que se sinequie de esta manera. ¿Por qué? Porque el midriático dilata la pupila y a las 8 horas lo cierra, ¿no es cierto? Se le pone otra vez la gota, el midriático, y se abre la pupila. Entonces, cada 8 horas se abre, se cierra, se abre, entonces no va a permitir esto, que se quede cerrado en un punto. Entonces, el paciente va a poder por lo menos estar con la pupila abierta. ¿No? Puede producirse un iris bombé. Este es un paciente ya operado de catarata con una uveitis que ha provocado ese iris bombé. Miren cómo la pupila se ha pegado al lente intraocular que está brillando aquí y está levantándose así como bombé, como una rosca, ¿no? ¿Por qué? Porque el humor acuoso está por debajo, que no está permitiendo que siga el curso normal del humor acuoso. Luego, el glaucoma, por supuesto, al cerrarse la pupila, no hay por dónde drene el humor acuoso y va a aumentar y provocar glaucoma, ¿no? Y además, como habíamos dicho en la toxoplasmosis y en la toxocariasis, que puede provocar una lesión a nivel de la mácula, ¿no? Porque da la casualidad que el toxoplasma le encanta la zona de la mácula, esa zona que no está muy irrigada y tiene preferencia por eso. Entonces, el paciente que ha tenido una toxoplasmosis, lo más frecuente que afecta es la mácula. Entonces, puede ver el resto de partes de la retina, pero esa parte central es ahí donde afecta y al final se queda oscuro, negro y el paciente no vuelve a ver por la mácula, ¿ya? Y otra también es la catarata, como habíamos dicho. No se puede operar una catarata inmediatamente o apenas se le ha formado, sino hasta que esté blanco, esté tranquilo, ese ojo no esté inflamado, entonces recién se puede hacer una cirugía de catarata. Ahora vamos a hablar de los tumores de la uvea. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? A ver, Renzo Lenzi. Renzo. Daniel Fuentes. Presente, doctora. Daniel. Ya. ¿En qué momento es conveniente operar una catarata de uveítica? Gadiel Ñaupa. Directora presente. Ya, Gabriel. Gadiel, ¿no? Sí. ¿En qué momento es conveniente operar una catarata uveítica? Estaría pensando después de que se desinflame el cuadro. Muy bien, Gabriel. Exactamente. Entonces uno tiene que esperar que se desinflame porque hay diferentes tipos de sinequias, ¿no? Acá miren este otro tipo de sinequia también. Igual este pobre paciente no va a poder ver. ¿Por qué? Porque nosotros si estamos en el serum y no sabemos nada de oftalmología y no hemos visto esto y nunca
lo hemos escuchado siquiera, entonces ustedes van a decir, sí, vaya nomás al oftalmólogo, no, pueden estar empezando a darle su tratamiento y con eso van a disminuir la posibilidad de que ese paciente ya no mire con ese ojito, ¿no? Bien, tumores de la uvea. Dentro de los tumores de la uvea existen los tumores de tipo melanocítico, ¿no? Puede ser el nevus de iris, por ejemplo aquí, el nevus coroideo, el nevus a nivel de la coroides, que lo vemos a través del fondo de ojo. Estos son benignos. Luego tenemos el melanoma de iris, el melanoma del cuerpo ciliar y el melanoma de coroides. O sea, de los 3 elementos de la uvea pueden tener sus melanomas. ¿Y por qué es fácil que llegue unas células cancerosas a la uvea? Por la cantidad de sangre que tiene. Entonces, una célula de algún lugar específico, ya sea pulmón o mama en varones y mujeres, puede llevar a ser un melanoma coroideo, ¿no? ¿Por qué? Porque por su inmensa vascularidad que tiene. Y luego tenemos los tumores vasculares, como el hemangioma coroideo, ¿no? Entonces, ahora, el nevus del iris, por ejemplo, son tumores benignos, comunes, pigmentados, planos, ligeramente elevados podrían ser, que a veces lo podemos reconocer incluso mirándoles de frente a una persona de cerca, se pueden ver como lunares, ¿no? Si estos no crecen, no hay ningún problema, es una característica, ¿no? Luego tenemos los nevus coroideos. Los nevus coroideos, miren aquí, también es ligeramente plana. En estos casos, si uno ve esto, puede hacer un control, digamos, en mes y medio, y si esto ha crecido, definitivamente hay que enviarlo al oncólogo para que le dé el tratamiento correspondiente, ¿no? En el melanoma de iris, 10% de los melanomas de uvea se originan en el iris. Entonces, eso lo podemos ver en la lámpara de hendidura. ¿Ya? Todos estos elementos, cuando nosotros vemos una lámpara de hendidura, vemos desde los párpados externamente, la conjuntiva, la córnea, la cámara anterior, el iris, ¿no? Entonces, podemos observar esto que está debajo de la córnea y es parte del iris, ¿no? Puede ser melanótico, como en esto, o puede ser amelanótico. Miren acá, un melanoma de iris amelanótico, ¿no? Un tumor del iris maligno que se presenta entre los 50 y 60 años de edad y el crecimiento es progresivo. Cualquier crecimiento progresivo en cualquier parte, en cualquier lesión dérmica o en cualquier lugar que ustedes puedan observar, hay que sospechar de un cáncer. El melanoma del cuerpo ciliar. Como habíamos dicho, el cuerpo ciliar se observa cuando la pupila está dilatada. ¿Ya? Si no está dilatada, no hay forma de observar y ver alguna alteración a nivel del cuerpo ciliar. Entonces, por eso es que vemos este tipo de melanoma del cuerpo ciliar, ya saben que está detrás del iris, ¿no es cierto? Lo que continúa al iris, hacia la parte posterior, es el cuerpo ciliar. Entonces, este cuerpo ciliar acá tiene un melanoma. Este es más frecuente que el del iris. No se visualiza a menos que la pupila esté dilatada, ya habíamos dicho. Erosiona por la raíz del iris, o sea, por la parte posterior del iris y va creciendo, creciendo, creciendo. Y puede producir catarata. A ver, ¿quién me dice por qué puede producir catarata este melanoma? A ver, que hable.
A ver, ¿alguien? Nidia. No está. Ausente, entonces. Yadira Rosas. Yadira. Presente. A ver, Yadira. ¿Qué es lo que crees que puede provocar? ¿Por qué la catarata se puede provocar en estos tipos de melanoma? Di lo que pienses. Siempre razonen, chicos. Piensen, a ver, ¿qué cosa es lo que tiene ahí? ¿Qué cosa hace ese melanoma cuando va creciendo y creciendo y creciendo? A ver, ¿alguien? Por la expansión del tumor, doctora. Hay una presión mecánica. Exactamente. ¿Cuál es tu apellido? Urbano. Urbano. Muy bien. Muy bien. Víctor. Muy bien. Es exactamente eso. Entonces, el tumor va creciendo y va comprimiendo el cristalino. Miren, acá ya se está opacando esta parte del cristalino. Entonces, otra cosa que puede ocurrir, a ver, alguien me dice, ¿qué más podría ocurrir con este crecimiento del cristalino? Si crece de repente hasta la mitad del área. ¿Alguien? Víctor, ¿tú mismo? Si crece hasta dónde, doctora, hasta la mitad de dónde. Hasta la mitad, ajá. ¿Qué puede ocurrir con el cristalino? Podría, no me acuerdo la palabra exactamente, pero como dislocarlo, moverlo de su sitio. Exactamente, luxación o subluxación, ¿no? Porque si uno permite, ustedes, el otro día comentaba con las chicas que están rotando conmigo, si uno permite que cualquier enfermedad evolucione sola, ¿no? Y no hace caso a lo que está creciendo, a una alteración, una deformación, entonces va a crecer enormemente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este melanoma que está aquí crece y crece y crece, va a producir una subluxación del cristalino. O sea, el cristalino lo empuja y la zónula, que es la que está aguantando ese cristalino, se rompe. Entonces el cristalino puede quedar colgando. Y si sigue creciendo, el cristalino se puede ir hacia atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que piensen, ¿no? Muy bien, Víctor. Claro, además de producir catarata, puede producir cierre del ángulo, ¿no? Por una presión alta también. Esas dos cosas. Y en el melanoma de coroides es más frecuente en el adulto, hay propensión a metástasis letal, hay desprendimiento de retina secundario no regmatógeno, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, acá hay un melanoma y esta partecita de acá está más blanca, es desprendimiento. Entonces, ¿es regmatógeno o no es regmatógeno? ¿Quién me dice? ¿Qué hemos dicho que es el regma? Yadira Camacho. ¿Qué es el regma? No está Yadira. Sí, doctora, disculpe, solamente que como estoy viajando no lo escucho muy bien. ¿Qué hemos dicho que ocurre? ¿Qué es el regma? Es la ruptura de la retina. Sí, por eso. Entonces, ¿este desprendimiento es regmatógeno? Podría ser que sí, por la presión que va a ejercer
el tumor, ¿no? El crecimiento. O sea, el tumor va a provocar agujero. Héctor Chávez, Doctora, creería que el tumor no produciría el agujero, solo lo presionaría, imprimiría. claro. Entonces, ¿qué tipo de desprendimiento va a provocar? Ah, Se supone que no es reumatógeno, ¿no es cierto? Traumático, doctora. No tanto que de repente, como es un proceso inflamatorio de todas maneras, entonces es seroso, ¿no? Seroso, se levanta. Miren acá, se levanta. Y este paciente, ¿cuánto creen que está viendo? A ver, Xiomara Delgado, ¿cuánto crees que está viendo si la mácula está de esta forma? A pesar de que tiene este semejante tumor. ¿Cuánto creen? Alana Lucar, Sí, doctora, aparentemente ¿está la mácula presente? está, sí, aparentemente la mácula está preservada. Ausente. Eh, Carlos Malca. Doctora, buenas. Carlos. Bueno, lo que dijo mi compañera, ¿no? La mácula se ve preservada, entonces no estaría tanto compromiso. Claro, entonces, ¿cuánto más o menos crees que vería allí? Un 80-70%. Sí, de repente hasta un 80, 90%, ¿no? Porque no está levantado, miren. Entonces, no necesariamente porque uno ve bien, significa que uno esté sano, ¿no? Puede estar viendo bien y tener ya algo que no ha llegado a comprometer toda la mácula, ¿no? Entonces, este es un desprendimiento de retina secundario no reumatógeno, no reumatógeno. Miren, si ponen atención, todo está en el mismo cuadro. La angiografía puede mostrar múltiples puntos de fuga en el epitelio pigmentario. Vamos a ver. Miren estos puntos de fuga en el epitelio pigmentario, o sea, una hiperfluorescencia por un melanoma coroideo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluación biomicroscópica con lámpara de hendidura. Vamos a ver con la pupila dilatada si es que el melanoma está por aquí, por uno de los lados o por cualquiera de los 360 grados. Entonces, podemos observar este melanoma con un buen examen, ¿no? Pensando en lo que podemos encontrar. Acuérdense, lo primero que tienen que hacer cuando ven a un paciente es hacerle la anamnesis, preguntarle por qué está viniendo y de acuerdo a eso buscar qué cosa pueden encontrar para que le esté produciendo esa signo-sintomatología, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, no, siento una presión en el ojo, o simplemente ven, lo veo rojo todo el tiempo, ya estoy viendo borroso, entonces tenemos que buscar esa razón por la cual el paciente pueda tener esa signo-sintomatología. Entonces, la oftalmoscopía indirecta. A través del oftalmoscopio indirecto podemos evaluar todo el fondo de ojo, podemos pedirle una ecografía y esta imagen nos saldrá en la ecografía, una gonioscopía para ver el ángulo iridocorneal, la tomografía y la angiofluoresceinografía, donde nos va a indicar qué tipo de lesión tiene. Y los hallazgos oculares, el vaso centinela, miren acá este vaso centinela, ¿no? Neoformación de vasos reactivos a al melanoma. Puede haber una subluxación del cristalino, imagínense acá lo que decía vuestro compañero, que empuja y este cristalino parte se puede quedar colgando, ¿no? De acuerdo al crecimiento de este melanoma en este sector. Puede haber una hemorragia vítrea, ¿no? Puede haber disminución de la agudeza visual por la hemorragia vítrea o porque, como veíamos antes, el tumor ha crecido que ya comprometió la mácula, entonces ahí va a bajar la visión.
Puede haber rubiosis o el pigmento naranja. Miren acá, este pigmento naranja que es casi patognomónico de un melanoma de coroides. El hemangioma coroideo es un tumor vascular benigno. Miren acá en esta imagen, ¿no? Esto está levantado. Miren cómo los vasos de la retina están levantados. Entonces decimos, ya no. Esto es sospechoso de un melanoma de coroides. Perdón, de un hemangioma de coroides. Entonces, le hacemos una ecografía y va a salir contenido líquido. Puede estar circunscrito como acá o puede ser difuso por un área mayor. Y va a provocar un desprendimiento seroso de la retina, así como habíamos visto en la anterior imagen. Y las metástasis coroideas son importantes. Habíamos dicho, la mayoría de las metástasis se presentan en la coroides. El tumor primario más común es el cáncer de mama y de pulmón en los varones, ¿no? Al examen con la angiofluoresceiniografía se puede demostrar parche de tinción tumoral. Miren acá el parche y acá también el parche, cuando recién está entrando la sustancia en el ojo. Entonces, eso es lo característico. Entonces, estos son los melanomas uveales y habíamos quedado ¿cómo se llamaba esta imagen? ¿Alguien quiere decir? El vaso centinela. Vaso centinela. Bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu Carlos apellido? Malca, doctora. Malca. Malca. Carlos. Bueno, bien, Carlos. Estás atento. Y acá tenemos el melanoma uveal del cuerpo ciliar, porque esto lo podemos ver a través de la lámpara de hendidura. Miren, por un lado está entrando, por el lado del cuerpo ciliar está entrando la masa compresiva y acá también, por otro lado ya también, ¿no? Y este es otro, o sea, son casos diferentes. Y por fuera lo único que se ve es este vaso centinela. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctora, una consulta. ¿Hay Sí. alguna forma de diferenciar los precipitados de la uveitis de una queratitis? Ya, buena pregunta. En el caso de la uveitis, esto lo vamos a ver detrás de la córnea. Y la queratitis está delante. La queratitis se produce, por ejemplo, si uno está expuesto de repente a rayos ultravioleta por un tiempo determinado, ¿no? Horas está ahí. Entonces, esos rayos pueden afectar la córnea por delante. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Le echamos, si hay una queratitis, por ejemplo, lágrimas, 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 y el poder de recuperación de esas células del epitelio de la córnea es máximo. Entonces, en 2, 3 días, a veces al día siguiente en algunas personas está, pero muy bien. Esa queratitis, si es que no es muy profunda y es reciente, 1 o 2 días de lágrimas cada 2 horas y se acabó. Pero los precipitados retroqueráticos nosotros no lo vamos a poder ver fácilmente, no lo vamos a poder teñir. En la queratitis nosotros le ponemos fluoresceína y se tiñe. En cambio, el pigmento retroquerático está detrás. Le pongamos lo que le pongamos, cualquier tinte, fluoresceína, lo que sea, no se va a teñir nada. ¿Por qué? Porque está dentro de la córnea, detrás de la córnea, en el endotelio. En cambio, en la queratitis está por fuera. Está por fuera. Y puede provocar una úlcera también si es que uno no trata esa queratitis. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién me hizo la pregunta? Igual, doctora Malca. Gracias. Ya. Entonces, ¿alguna inquietud más, chicos? Bien. Entonces, que les vaya muy bien a todos.
Piensen bien antes de votar y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Buenas tardes, chicos. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Que les vaya muy Hola, bien. doctora. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, alumnos. Soy el doctor Armando Cauti. Pueden ver, ¿no? Justo voy a compartir pantalla ahorita. Espérense un ratito. A ver. ¿Están viendo la pantalla ahora sí? Ya, entonces, buenas tardes, soy el doctor Armando Cauti. Vamos a hacer la clase del ojo y las enfermedades sistémicas. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Completa? Ya. Bien, vamos a ver la anatomía de la retina, ¿no? El fondo de ojo, ahí ven en el lado derecho de su pantalla una imagen de fondo de ojo. El fondo de ojo representa para el médico una ventana exploratoria de carácter único gracias a la cual es posible estudiar el estado sistémico de muchos pacientes, ¿no? De esta manera podemos evaluar el árbol vascular, tanto las arteriolas como las vénulas de la retina. Acá el nervio óptico y la retina en toda su extensión, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo en patologías como la diabetes y la hipertensión arterial. Podemos ver las arteriolas y las vénulas. Las vénulas acá pueden verse, son las más oscuras, porque tienen sangre venosa, acuérdense, ¿no? A diferencia de las arteriolas. ¿Ya? ¿Ven la siguiente pantalla, la siguiente diapositiva, el ojo en relación con la diabetes mellitus? Sí, ¿no? Ya, la diabetes, vamos a comenzar por la diabetes mellitus, ¿no? Como enfermedad sistémica, una de las más importantes. 1 de cada 3 diabéticos en el mundo va a desarrollar retinopatía diabética, ¿no? Eso lo hemos podido comprobar, por ejemplo, con los grupos de práctica, ¿no? En el hospital, donde llegan los pacientes con retinopatías diabéticas, ¿no? La diabetes es actualmente una verdadera pandemia, tanto que afecta a los países no desarrollados como a los más avanzados, ¿ya? Entonces, ahí existe una alta prevalencia en la población, ¿no? Sobre todo en los diabéticos. Tanto es así que 1 de cada 3 diabéticos va a desarrollar retinopatía diabética. Por lo tanto, un control oftalmológico y un examen de fondo de ojo una vez al año pueden prevenirla. Entonces, la retinopatía diabética es una microangiopatía que va a afectar a las arteriolas, precapilares, capilares y vénulas de la retina. Entonces, es considerada como una de las principales causas de ceguera, ¿no? En Estados Unidos y en Europa. Y en América Latina, la tercera causa de ceguera después de la catarata y el glaucoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la retinopatía diabética? Como hemos visto en prácticas, es la duración de diabetes, ¿no? Pacientes con 10 a 15 años de diabetes mal controlada van a desarrollar retinopatía diabética, ¿no? Por eso es importante el control de la diabetes en los pacientes. Pero como hemos visto en práctica, la mayoría de pacientes, casi un tercio, van a desarrollar retinopatía diabética, ¿no? Por un mal control. Pacientes que 10 a 15 años no se han controlado la diabetes van a desarrollar retinopatía diabética. Y por ende van a desarrollar también nefropatía diabética, neuropatía diabética, cardiopatía diabética, otras alteraciones del organismo, ¿no? El control metabólico es muy importante. Un pobre control metabólico va a ser un factor de riesgo para la retinopatía diabética. Otros factores como la gestación, la hipertensión sistémica, las nefropatías o la anemia. La diabetes y gestación, ¿no? El embarazo, vamos a ver que es un factor de riesgo para la progresión de la retinopatía diabética, ¿no? En comparación con las no embarazadas, siendo el factor más importante la severidad de la retinopatía diabética al momento de la concepción, ¿no?
O sea, durante el embarazo puede progresar la retinopatía diabética, ¿no? Y si la paciente ya tiene una retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada, puede progresar rápidamente. Se va a relacionar a un pobre control metabólico, ¿no? O a una rápida reducción de los niveles de hemoglobina A1C, que aunque este sea un objetivo del tratamiento, pero una rápida reducción de los niveles de esta hemoglobina en el embarazo puede ser causa de progresión de la retinopatía diabética. La hipertensión arterial crónica o la hipertensión inducida por el embarazo también va a ser otro factor de riesgo. Y entonces las diabéticas con posibilidad de embarazo, jóvenes, deben ser advertidas del riesgo de progresión de una retinopatía, ¿no? Siendo necesario lograr el control metabólico, ¿no? Y si es necesario realizar tratamiento, ¿no? Si están pensando salir embarazadas. Debe realizarse un fondo de ojo en el primer trimestre y los controles están condicionados por la severidad de la retinopatía que se encuentra en el primer trimestre. Vamos a ver algunas lesiones que aparecen en la retinopatía diabética. Vamos a ver la anomalía de los vasos retinianos, ¿no? Vamos a ver que las arteriolas y vénulas van a presentar anomalías, aumento de la tortuosidad, ¿no? La presencia de hemorragias retinianas que se ve en la segunda imagen del centro, ¿no? Que van a ser el resultado de la extravasación de sangre por la ruptura de estos vasos, ¿no? Y pueden ser superficiales, que pueden ser hemorragias en llama o profundos, ¿no? Tienen diferentes tamaños. También los microaneurismas, que es la lesión diagnóstica de la presencia de retinopatía diabética, ¿no? Son como unas lesiones puntiformes. Si no se observa, no estamos ante una retinopatía diabética. Entonces, son redondos y pequeños, de 50 micros de diámetro, similar a una arteriola, ¿no? También podemos ver los exudados duros, los exudados blandos, las anomalías microvasculares intrarretinianas. En cuanto a los exudados duros, ven acá en la primera figura de la derecha, de arriba, son depósitos de material lipídico en la retina, ¿no? Procedentes de una alteración de la barrera hematorretiniana interna. Y los exudados blandos, ¿no? Son secundarios a la oclusión de las arteriolas precapilares que van a producir una parada en el transporte exoplásmico a nivel de la capa de las células ganglionares de la retina. Es decir, son más superficiales, ¿no? Se van a encontrar a nivel de la capa de las células ganglionares de la retina, a diferencia de los exudados duros que se encuentran en una capa más profunda de la retina, ¿no? Como la plexiforme externa. También vamos a ver las anomalías microvasculares intrarretinianas. O también podemos apreciar la proliferación de neovasos. Neovasos significa nuevos vasos, ¿no? Neovasos, o sea, una neovascularización o una aparición de vasos anómalos, ¿no? Su presencia define la retinopatía diabética proliferativa. Cuando hablamos de retinopatía diabética proliferativa, estamos ante una proliferación de neovasos, ¿no? Acá en la figura de la derecha ven vasos, neovasos en el disco óptico, ¿no? O en la cabeza del disco óptico. Y estos vasos pueden sangrar fácilmente, ¿no? Entonces pueden después aparecerse hemorragias vítreas, ¿no? O también puede haber en estos casos de retinopatía diabética proliferativa desprendimientos traccionales de la retina, ¿no? Por tejido fibroso, fibroglial, ¿no? Combinado con los neovasos. Entonces, cuando hablamos de retinopatía diabética, tenemos que referirnos a la clasificación internacional de la retinopatía diabética, ¿no? Entonces, vamos a ver todos estos niveles de gravedad. Nivel 1, ¿no? No hay retinopatía. Cuando ustedes pidan un examen de fondo de ojo, le tienen que responder así, ¿no? Por ejemplo, no hay retinopatía diabética, o sea, no hay anormalidades observables. O tiene una retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada o severa. Si tiene retinopatía diabética no proliferativa leve, solo va a haber unos pocos microaneurismas. En la retinopatía diabética no proliferativa moderada vamos a ver más que unos pequeños más microaneurismas y algunas microhemorragias, ¿no? Pero en la retinopatía diabética no proliferativa severa sí vamos a encontrar la regla del 4-2-1. ¿Qué significa? 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes, ¿no? Ahí está el 4. 2, arroceramiento venoso en más de 2 cuadrantes, y IRMA o una anormalidad microvascular intrarretinal en un cuadrante, ¿no? Y de ahí progresa a retinopatía diabética proliferativa, que se va a caracterizar por neovascularización, como lo dijimos,
o hemorragias vítreas o perretinianas, ¿no? Entonces, para que haya hemorragias vítreas o hemorragias perretinianas, tiene que la sangre, el sangrado proviene de neovasos, ¿no? Porque son vasos anómalos, ¿no? Entonces, aquí vemos la retinopatía diabética no proliferativa severa, ¿no? Que une hemorragias retinales en los 4 cuadrantes. Cuando nos referimos a 4 cuadrantes, vemos cuadrante temporal superior, nasal superior, nasal inferior y temporal inferior. ¿Se ve el puntero, alumnos? No, ¿sí? Que yo... Sí se ve, doctor. Sí, ¿no? Entonces, ya. Entonces, acá ven en los 4 cuadrantes, ¿no? De la retina, se refieren, ¿no? Cuadrante temporal superior, cuadrante nasal superior, nasal inferior y temporal inferior, hay hemorragias retinales, ¿no? Arrozamientos venosos en 2 o más cuadrantes y anomalías microvasculares interretinales en un cuadrante. Entonces, eso define la retinopatía diabética proliferativa severa. Y la retinopatía diabética proliferativa, que se caracteriza por presencia de neovasos, acá ven en el disco óptico neovascularizaciones, hemorragias preretinales o hemorragias preretinales masivas, ¿no? Entonces, estas hemorragias, ¿de dónde vienen? De neovasos que se han formado, ¿no? Que son fácilmente sangrantes. Y ya es una etapa más avanzada, ¿no? Y la visión baja bruscamente, ¿no? El paciente está ya a riesgo de la ceguera. Acá ven otros cuadros que definen lo mismo, ¿no? Entonces, retinopatía diabética no proliferativa severa, retinopatía diabética proliferativa y el edema macular clínicamente significativo, que puede presentarse en cualquier etapa de la retinopatía diabética, ¿no? Tanto en la no proliferativa como en la proliferativa. Y es una causa más frecuente de disminución de la visión en diabéticos. Se debe tratar antes que disminuya la visión. Entonces, en los pacientes diabéticos que refieren disminución de la visión, lo más probable es que tengan un edema macular diabético, ¿no? Acá ven la imagen de tomografía, ¿no? De la retina, donde ven que la mácula ha perdido su forma, ¿no? El contorno foveal se ha perdido y vemos que es hinchado, ¿no? Hay un edema en la mácula, ¿no? Y eso causa disminución de la visión. Acá tenemos una foto de un paciente que tiene una retinopatía diabética proliferativa. Vean bien la foto de la izquierda, ¿no? En el disco óptico hay neovasos, proliferación fibrosa, ¿no? Acá en la arcada temporal superior y microhemorragias en los 4 cuadrantes más o menos, ¿no? Pero cuando inyectamos fluoresceína por la vena y hacemos un examen que se denomina angiofluoresceinografía retinal, vamos a ver que se van a ver bien todos los microneurismas, ¿no? Van a ver unos puntitos, unas lesiones puntiformes hiperfluorescentes en toda la retina, ¿no? Que en el examen de fondo de ojo no se ve. ¿Por qué? Porque estas lesiones, algunas son tan pequeñas que no se pueden ver por el ojo humano, ¿no? Por la capacidad resolutiva del ojo humano que no llega a... Pero con este examen de angiofluoresceinografía sí lo podemos ver, ¿no? Y acá se limitan todos los neovasos, ¿no? La fuga a través de los neovasos, los microneurismas, ¿no? Esta es una retinopatía diabética proliferativa. ¿Cuál es el tratamiento de la retinopatía? El control metabólico estricto de la hemoglobina glicosilada, de la hipertensión arterial y de los lípidos, ¿no? Van a retardar la progresión de la retinopatía diabética. Actualmente sigue vigente la panfotocoagulación láser en caso de que sea retinopatía diabética no proliferativa severa o proliferativa. Y al edema macular diabético se le trata con inyecciones, ¿no? De anticuerpos monoclonales contra el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Que es con el afliberceg, el ranibizumab o el bevacizumab, ¿no? Y a pacientes resistentes se les puede utilizar corticoides intravítreos también, ¿no? Entonces, el tratamiento demostró que la fotocoagulación láser panretiniana sigue siendo de elección en la retinopatía diabética no proliferativa severa, ¿no? Reducir el riesgo de pérdida de visión severa en un 50%, ¿no? Entonces, vamos a, por ejemplo, en este caso, que la figura ven, ¿no? Esta es una retinopatía diabética no proliferativa severa. Acá, si no hay edema macular, ¿no? Hay que hacerle una panfotocoagulación láser en los 4 cuadrantes, respetando el área macular, ¿no? Entonces acá se ve,
Este es un paciente con una retinopatía diabética severa en la cual se le ha realizado una panfotocoagulación láser en los 4 cuadrantes, ¿no? Respetando el área macular. ¿Por qué? Porque el área en la mácula se encuentra la fovea, ¿no? Que es el área de la visión fina. Imagínate que le cae un disparo de láser en la fovea, ¿no? Puede tener una consecuencia en la visión, ¿no? Una pérdida de la visión. Acá este es un paciente que se le ha puesto láser, ¿no? En los 2 ojos, respetando el área macular, ¿no? Estas son ya las cicatrices. Después de un tiempo, las cicatrices de láser ya se vuelven cicatrices más atróficas, ¿no? Inclusive pueden aumentar de tamaño, ¿no? Y bueno, ese es el tratamiento. ¿Y por qué se hace el láser? Porque el láser va a destruir las áreas con isquemia retinal o con falta de irrigación, ¿no? Retinal, ¿no? Por retinopatía diabética, y al destruir estas áreas va a llevar más oxígeno a las áreas sanas. Entonces, y estas áreas de isquemia retinal van a dejar de producir el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Porque este factor de crecimiento endotelial vascular se produce como una respuesta, ¿no? A la isquemia retinal, ¿no? Entonces, el tratamiento es con láser, panfotocoagulación, ¿no? Y también disminuye el riesgo de sangrado. El tratamiento del edema macular, acá vemos, este es un paciente con una retina normal, ven la fovea, ¿no? Habrán visto en prácticas las tomografías con la fovea, y cuando tienen edema macular hay fluido, hay un edema en la retina, ¿no? En el área macular, ¿no? Y disminuye la visión bruscamente. Entonces, para este tratamiento se puede realizar inyecciones intravítreas, ¿no? Acá están inyecciones intravítreas de medicamentos, ¿no? Se pone un medicamento, una inyección intravítrea a 3.5 milímetros de limbo. Esta es una zona donde por dentro no hay retina, se llama la par plana, ¿no? Porque si lo ponen más atrás, puedes hacer un hueco a la retina, ¿no? Pero acá hay una zona de seguridad a 3.5 milímetros de limbo, hasta 4, dependiendo si es fáquico o afáquico, donde se puede poner la inyección de medicamentos, ¿no? Directamente dentro del globo ocular. ¿Para qué? Para que el medicamento haga su efecto a nivel de la mácula, ¿no? ¿Y por qué se pone así? Porque si lo usan por vía sistémica, tendríamos que poner una gran cantidad de medicamento, ¿no? Endovenoso, ¿no? Para que llegue a la retina, y a la retina fácilmente no llegan los medicamentos, ¿no? Por la barrera hematorretiniana, ¿no? Que es algo parecido a la barrera hematoencefálica, ¿no? O sea, para que llegue un medicamento dentro del cerebro es complicado, igual es para que llegue un medicamento dentro, ¿no? A la retina es complicado. Entonces, la mejor manera es ponerlo directamente, ¿no? Y evitar los efectos adversos de una administración sistémica de una gran cantidad de estos medicamentos, ¿no? Entonces se pone y llega directamente, ¿no? Y actúa a nivel de la mácula. El tema es que hay que ponerlo mensualmente, ¿no? Generalmente una inyección mensual por 6 meses y de ahí cada 2 meses, ¿no? Es un poquito complicado el tratamiento, ¿no? O cuando hay ya retinopatías diabéticas proliferativas, de hemorragias vítreas, ¿no? De desprendimientos de retina, se va a realizar una cirugía de vitrectomía, que consiste en remover, ¿no? El vítreo, las membranas vítreas, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta de retinopatía diabética? No, vamos a pasar, si no, a retinopatía hipertensiva, ¿no? Como ven, entonces los pacientes con diabetes, 1/3 de los diabéticos tienen retinopatía diabética, ¿no? Por eso es muy importante que el examen de fondo de ojo y el control de la diabetes, ¿no? Para que no lleguen a los casos de ceguera. Ahora vamos a pasar a retinopatía hipertensiva. La retina, como dijimos, permite la visualización directa de los vasos sanguíneos, ¿no? Tanto las arteriolas y vénulas, lo que me va más o menos a demostrar cómo están todas las arteriolas y vénulas del organismo del paciente. Hay una prevalencia de retinopatía hipertensiva en el 7.8-11% de los pacientes y es causada por alteraciones del parénquima de los vasos, ¿no? Hay una constricción focal o generalizada de los vasos retinianos, de la coroides y de la cabeza del nervio óptico, que responden distintamente a hipertensión arterial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de retinopatía hipertensiva, estamos hablando de retinopatía hipertensiva, coroidopatía hipertensiva, neuropatía óptica hipertensiva, ¿no?
Todo eso puede aparecer. La retinopatía hipertensiva depende del grado, la gravedad depende del grado de hipertensión arterial, ¿no? Y de los cambios vasculares previos, la duración de la hipertensión arterial y el control, ¿no? La rápida instauración de la hipertensión arterial, ¿no? Hay casos en que bruscamente puede subir la hipertensión arterial, ¿no? Como la preeclampsia o eclampsia, que son las hipertensiones del tercer trimestre del embarazo, ¿no? O hipertensiones malignas, ¿no? El estado previo del árbol vascular retiniano y la edad del paciente. En la hipertensión hay una pérdida de la autorregulación con dilatación de las arteriolas precapilares y se va a producir la separación de las uniones de las células endoteliales y por tanto disrupción focal, ¿no? De la barrera hematorretiniana. Va a haber una permeabilidad a las macromoléculas plasmáticas y trasudados, ¿no? Que es la periarteriales focales, ¿no? Que es lo más precoz que aparece. Las hemorragias retinianas se van a producir por distintos mecanismos, por necrosis de las paredes de las arteriolas precapilares y capilares, y el edema discóptico y el edema retiniano se van a producir en la distribución de los capilares radiales peripapilares, ¿no? Y puede interferir con el retorno venoso y producir hemorragias a ese nivel. También puede producirse por aumento de la presión capilar. El daño endotelial va a conducir a la salida, ¿no? Y depósito de proteínas plasmáticas por fuera de los vasos, ¿no? Que van a constituir los exudados duros o depósitos lipídicos. Y los exudados blandos están formados por infartos isquémicos a nivel de las fibras nerviosas, ¿no? Como dijimos anteriormente, son más superficiales. Generalmente cerca de la cabeza del nervio óptico. Vamos a ver, va a haber una fase vasoconstrictiva, ¿no? Que va a haber la vasoconstricción está generalmente regulada por la autorregulación. Pero si la hipertensión arterial se mantiene, va a haber una disminución del lumen del vaso, las paredes van a ser infiltradas por plasma y células, y se pierde, ¿no? El tono vascular y va a haber una ruptura de esta barrera hematorretiniana. De ahí viene una fase exudativa, ¿no? Al romperse esta barrera hematorretiniana, va a haber una fuga, ¿no? De plasma y células a la retina, que puede conducir a la aparición de un signo que es estrella macular, ¿no? También pueden haber cambios escleróticos en los vasos, clásicamente conocidos como alambres color cobre o color plata, ¿no? Que van a ser una esclerosis hiperplástica con englosamiento de la capa media, ¿no? Y hiperplasia del músculo liso, ¿no? También pueden haber complicaciones como neurimas, oclusiones de arteria central de retina, vena central de retina, ¿no? Alteraciones como membranas epirretinianas. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a la coroidopatía hipertensiva, ¿no? Que también está dentro de la alteración de la hipertensión arterial en el globo ocular, ¿no? Se produce por una hipertensión grave, eso tienen que tenerlo presente, ¿no? Los cambios coroideos son consecuencias de la ruptura de la barrera hematorretiniana a nivel del epitelio pigmentario, a diferencia de los retinianos que son a nivel de la arteriola, ¿no? Entonces, a nivel, va a haber una ruptura de la barrera hematorretiniana a nivel del epitelio pigmentario, ¿no? En la hipertensión maligna, los agentes vasoconstrictores endógenos difunden de los capilares coroideos al líquido intersticial coroidal y actúan en las paredes de estos vasos coroidales, ¿no? Produciendo vasoconstricción e isquemia a nivel de la coroides, ¿no? Entonces, esta necrosis fibrinórea de arterias y arteriolas de la coroides conducen a la oclusión e infarto de los capilares coroideos. Entonces, esto hace que el epitelio pigmentario que está por encima de la coroides se dañe y pase líquido al espacio subretiniano, ¿no? Lo que causa desprendimientos de retina serosos, ¿no? Por coroidopatía hipertensiva. Y esta afectación coroidea predomina sobre la retiniana en la hipertensión aguda y en la crónica son más manifiestas a las lesiones retinianas, ¿no? Un ejemplo de esto son lo que ocurre, por ejemplo, en la hipertensión inducida en el tercer trimestre del embarazo, ¿no? La preeclampsia y eclampsia, ¿no? Donde pacientes que están con gestantes, ¿no? Que están con preeclampsia o eclampsia, que hacen presiones arteriales elevadas, ¿no? Súbitas, van a referir que han perdido la visión o han disminuido la visión, ¿no? O tienen alteración de la visión. ¿Por qué? Porque han desarrollado una coroidopatía hipertensiva, ¿no? Con desprendimientos de retina serosos,
¿no? Que van a afectar la visión. Entonces, si el paciente, si cuando rotan por obstetricia, ¿no? Ya observan algo parecido, ya van a saber que el paciente puede tener una correopatía hipertensiva, ¿no? Acá vemos en la figura de la izquierda unos desprendimientos serosos, ¿no? La retina está medio elevadita, unos serosos, ¿no? Alteraciones del epitelio pigmentario. Acá también ven, esta es una correopatía hipertensiva secundaria a un carcinoma adrenal, ¿no? Esta es una paciente que presentaba un carcinoma adrenal, ¿no? Que acudió por disminución de la visión. Y tenía una presión arterial de 220 con 155. Y se determinó que la causa subyacente era un carcinoma adrenal metastásico secretor, ¿no? Este es un caso que se asocia con correopatía hipertensiva asociado al carcinoma adrenal. En la tomografía vemos que hay un desprendimiento seroso, ¿no? Acá yo estoy señalando el epitelio pigmentario y el líquido ha difundido, ¿no? De la coroides, donde ha habido una necrosis fibrinoide a través del epitelio pigmentario y ha desprendido la retina, ¿no? La retina neurosensorial. Es un desprendimiento seroso de retina. Ahora vamos a la neuropatía óptica hipertensiva, que es secundaria a la encefalopatía por hipertensión arterial, ¿no? Por aumento de la presión intracraneal o por isquemia. Va a haber afectación de los vasos coroideos, ya que constituyen el principal aporte sanguíneo de la cabeza del nervio óptico, ¿no? Entonces, y va a ocasionar una alteración en el flujo axoplásmico a nivel de las fibras nerviosas en la cabeza del nervio óptico. Vamos a ver que el disco óptico va a aparecer hinchado, ¿no? Sus bordes van a estar no definidos, borrosos, elevados, ¿no? Puede acompañarse acá asociado a una exudados lipídicos, ¿no? Una alteración. Entonces, los cambios retinales en la retinopatía hipertensiva se van a caracterizar, ¿no? Por constricción focal, ya vimos, por extravasación, ¿no? Que puede ser exudados duros, ¿no? Esclerosis generalizada, ¿no? Que es engrosamiento de la pared vascular y alinización de la íntima, hipertrofia de la capa media y hiperplasia endotelial, ¿no? Alteraciones vasculares en los cruces arteriovenosos. Vamos a ver constricciones arteriales focales, ¿no? Exudados microhemorragias, exudados lipídicos, ¿no? O exudados duros que se conocen, también exudados algodonosos que son infartos. ¿Y cuáles son las manifestaciones oftalmoscópicas de la retinopatía hipertensiva? Lo que se va a observar son alteraciones a nivel de las arteriolas, ¿no? Y de las vénulas. A nivel de las arteriolas, vamos a ver, se va a ver un estrechamiento generalizado, o van a aparecer, como dijimos anteriormente, las arterias en hilo de cobre o en hilo de plata. En hilo de cobre va a ser por un aumento del reflejo oftalmoscópico de la pared de las arteriolas retinianas esclerosadas. Y en hilos de plata vamos a ver que estas arteriolas muy esclerosadas se ven blancas, ya que no se va a ver el paso de los glóbulos rojos, ¿no? Por estas arteriolas. Aumento de la tortuosidad de las arteriolas, ¿no? Entonces acá vemos unas arteriolas en hilo de cobre y en hilo de plata, ¿ya? En las esclerosadas, ¿no? Como estas, vamos a ver un aumento del grosor de la pared y del reflejo luminoso. Es más ancho y menos brillante, ¿no? Vamos a ver que esta arteriola va a ejercer una constricción sobre la vénula, ¿no? Y en hilo de plata, la esclerosis ya no deja ver, ¿no? La columna de sangre dentro de la arteriola. Los exudados algodonosos por oclusión de arteriolas finas y las manchas isquémicas retinianas, ¿no? O exudados algodonosos que se conocían. En los cambios retinianos venosos vamos a ver los entrecruzamientos, ¿no? Clásicamente el signo de Gant y el signo de Salus. En el signo de Gant, la vena tiene dos zonas pálidas iguales a ambos lados del cruce, con pérdida de reflejo y adelgazamiento de los extremos. La vena se ve como partida, ¿no? Y en el signo de Salus, el curso venoso sufre un cambio de trayecto en aspecto en U o en aspecto en S, ¿no? Si es oblicuo, ¿no? Entonces, acá este es un cruce arteriovenoso normal, pero vamos a ver que en el signo de Gant, vamos a ver
en el cruce arteriovenoso vamos a ver en la vena dos zonas pálidas, ¿no? Y en el signo de Salus vamos a ver que los cruces van a tener en forma de U o en forma de S. Y en cuanto a las lesiones extravasculares, vamos a ver la aparición de hemorragias retinianas, edema retinal y macular, depósitos lipídicos retinianos, que son los exudados duros, la pérdida de fibras nerviosas retinianas, ¿no? Entonces, hemorragias en llama, a nivel de la capa de fibras nerviosas, hemorragias puntiformes, a nivel de la capa nuclear interna, plexiforme interna y externa, ¿no? Los exudados duros, que son amarillentos, redondeados, ¿no? Que son depósitos lipídicos en realidad. Están viendo la pantalla, ¿no? Ya. En el edema macular y retinal, por hipertensión maligna, vamos a ver que va a haber, puede aparecer un edema del disco óptico, ¿no? Con la presencia de hemorragias, ¿no? Exudados blandos, exudados duros, a nivel cerca de la cabeza del nervio óptico, ¿no? Estrellas maculares, ¿no? Presencia de exudados duros en forma de una estrella a nivel de la mácula. Ya. En cuanto a la clasificación de la retinopatía diabética hipertensiva, generalmente utilizamos esta clasificación de Kay-Wagner y Barker, ¿no? Entonces, que se divide en 4 grados. En cuanto al grado 1, es una hipertensión benigna, ¿no? Generalmente hay una estenosis o esclerosis moderada de las arteriolas, ¿no? Es muy sutil. En el grado 2 hay una retinopatía hipertensiva más marcada, una esclerosis moderada, ¿no? Y en la retinopatía grado 3 y grado 4, ahí sí hay más signos, ¿no? Hay un edema retiniano en el grado 3, manchas algodonosas y hemorrágicas, ¿no? Esclerosis, ¿no? Y el grado 4 es todo lo de tercero más edema del disco óptico, ¿no? Ya, y se refiere a una hipertensión maligna, como dijimos, ¿no? Entonces, cuando hay edema del disco óptico, nos referimos a un grado 4 de retinopatía hipertensiva. Está en grado 1, casi normal. Un grado 2, hay una esclerosis generalizada, una leve tortuosidad, por ahí algunos microhemorragias. En el grado 3 hay un poquito más de exudados, ¿no? Edemas retinales, pero en el grado 4, todo lo anterior, más un edema del disco óptico o edema de papila. ¿Cuál es el tratamiento? No existe tratamiento específico, incluye medidas higiénicas generales, educación, control de la presión arterial, restricción de sodio, ¿no? Estilo de vida, terapia farmacológica, bueno, para la hipertensión, ¿no? Diuréticos, vasodilatadores, inhibidores de la inhibidores, ¿no? Adrenérgicos. Y se puede obtener una reversión de las lesiones. Ahora vamos a pasar a oftalmopatía tiroidea, ¿no? Cabe recordar que ¿hasta ahí alguna pregunta, alumno? ¿No? ¿No? Bueno, si hubiera alguna pregunta pueden interrumpir, ¿no? Problema. Vamos a pasar a la oftalmopatía tiroidea, ¿no? O distiroidismo orbitario o oftalmopatía de Grace, ¿no? Cabe recordar que la oftalmopatía de Grace, con la que también se le conoce, puede variar mucho según su presentación clínica, desde unas leves molestias oculares hasta la ceguera, causada por una úlcera corneal o por exposición, úlcera por exposición corneal, o por una neuropatía óptica compresiva. Entonces, cuando hablamos de oftalmopatía tiroidea, no solo hablamos del globo ocular, ¿no? Sino de todo el contenido orbitario, ya que todo el contenido orbitario se va a afectar, ¿no? Por ejemplo, los músculos extraoculares se van a hinchar, ¿no? Y pueden llegar a comprimir el nervio óptico a nivel del vértice de la órbita y causar ceguera, ¿no? Por una neuropatía óptica compresiva. Las alteraciones palpebrales y perioculares más frecuentes son la retracción palpebral, el edema palpebral y periorbitario, el entropión del párpado inferior, ptosis o caída del párpado, ¿no? Hipertrofias de la grasa orbitaria retroorbicular o suborbicular. Como ven, se compromete todas las estructuras de la órbita.
Siendo la retracción palpebral es sin duda alguna el signo más frecuente y característico en los pacientes con oftalmopatía de Graves, hasta el punto de cuestionarnos el diagnóstico si es que no estuviera presente. Acá en la figura de la derecha ven una paciente, en el ojo derecho de la paciente, una retracción palpebral superior derecha, ¿no? En el ojo izquierdo no. Entonces, lo normal es que el párpado superior cubra un poco, ¿no? El reborde de la córnea, ¿no? O sea, el iris periférico un poquito. Pero cuando ya se ve todo el iris, ¿no? Toda la córnea, el contorno del córnea, ahí estaríamos hablando de una retracción palpebral superior. Acá están los 10 signos clínicos secundarios a la retracción palpebral en oftalmopatía de Graves, ¿no? Todos con los nombres, ¿no? Todos los tipos de retracciones palpebrales, párpado superior, párpado inferior. ¿No? Entonces, en estos casos estaríamos hablando de exoftalmos. Cuando nos referimos a oftalmopatía de Graves es mejor hablar de exoftalmos que de proctosis, ¿no? Proctosis es cuando, por ejemplo, uno hablaría de proctosis de globo ocular cuando hay un tumor detrás del ojo, ¿no? Que estaría empujando, ¿no? El globo ocular hacia adelante o hacia el costado. Entonces, en los oftalmos es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes, entre un 40-75% de los pacientes con oftalmopatía de Graves lo presentan en algún momento de su enfermedad y suele ser axial, tanto unilateral como bilateral. ¿A qué se refiere a ser axial? A que sigue el eje axial de la visión, ¿no? O sea, hacia adelante, ¿no? Si es un exoftalmos hacia un costado, ya estaríamos hablando de una proctosis, probablemente podría haber un tumor en la órbita que estaría empujando hacia un costado, ¿no? La etiología más frecuente de un exoftalmos axial en la actualidad sigue siendo la oftalmopatía de Graves. Sin embargo, las causas de exoftalmos axial pueden ser muy variadas, eso ya aislado no debe interpretarse, ¿no? Como diagnóstico, oftalmopatía de Graves. ¿Ya? Va a haber alteraciones en la movilidad ocular. Vamos a ver que va a haber en esta paciente, en el ojo derecho, tiene una retracción del párpado superior, un exoftalmos de este ojo, ¿no? Hay un aumento, ¿no? De la grasa periorbitaria, ¿no? Y vean en la tomografía, en el corte coronal, vamos a ver que hay un aumento en el grosor de los músculos extraoculares, ¿no? Recto superior, recto medio, recto inferior, ¿no? Recto lateral casi no está comprometido. A diferencia del otro ojo, ¿no? El otro ojo, los músculos no están tan engrosados, ¿no? Entonces, pueden verse afectados uno o varios músculos, siendo el patrón de afectación bilateral, pero asimétrico. El músculo más frecuentemente afectado es el recto inferior, ¿no? Acá vemos el recto inferior, que es ¿no? Está bien hinchadito, seguido del recto medio, generalmente, ¿no? Y el recto lateral, que lo vemos acá, generalmente no se afecta, ¿no? Excepcionalmente. Puede haber estrabismos verticales, diplopias, ¿no? Retracciones del párpado, ¿no? Limitación de los movimientos extraoculares. Y otras alteraciones pueden aparecer a nivel de la glándula lagrimal y de la superficie ocular, ¿no? Vamos a ver acá alteraciones a nivel de la conjuntiva y los vasos de la conjuntiva, ¿no? A ver, quemosis, en la figura B ven quemosis conjuntival, ¿no? Que se prolapsa a través de la hendidura palpebral. El paciente con exoftalmos bilateral, retracción del párpado superior, ¿no? Que tiene quemosis, ¿no? La conjuntiva se ha salido, ¿no? Se ha inflamado, se ha hinchado, se llenó de líquido, y esto se reseca, ¿no? Cuando está hacia el exterior se reseca. El paciente no puede cerrar completamente el globo ocular, ¿no? Puede hacerse una úlcera en la córnea también. Entonces, esa es una importante enfermedad sistémica también, el distiroidismo orbitario. Ahora vamos a pasar a las afectaciones oculares en enfermedades reumáticas. Vamos a ver, cualquier parte del globo ocular puede verse afectada en las enfermedades reumáticas, ¿no? Y las alteraciones más comunes incluyen ojo seco, uveitis, escleritis, queratitis, vasculitis retiniana y neuropatía óptica, ¿no? El ojo seco puede presentarse en síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea, lupus, esclerodermias, las uveitis, como van a ver en los seminarios, en las espondilitis anquilosantes, asociadas al HLA-B27, ¿no? Las artritis psoriásicas, artritis reactivas,
las escleritis en la artritis reumatoide principalmente, en el lupus, en la enfermedad de BC, ¿no? La queratitis en el síndrome de Sjögren, donde va a haber un ojo seco, en la artritis reumatoidea, ¿no? La vasculitis en el lupus, en BC, sarcoidosis, las neuropatías ópticas, en las arteritis de células gigantes, lupus o el síndrome antifosfolípido, ¿no? La artritis reumatoide puede ocasionar queratitis, escleritis, escleroqueratitis, úlceras en la córnea, ¿no? O adelgazamiento de la córnea. Más o menos van a ser comunes, ¿no? El ojo seco se presenta en un 11% o un 50% de los pacientes con artritis reumatoidea. ¿Y por qué se afecta el ojo, ¿no? En las enfermedades reumatoideas? ¿Por qué? Porque las articulaciones y el ojo, ¿no? La esclera, la córnea tienen un origen embrionario común, ¿no? Entonces, al afectarse también las articulaciones, también pueden afectarse ¿no? La esclera, la córnea, ¿no? En el síndrome de Sjögren es 9 veces más común en mujeres, puede presentarse un ojo seco, ¿no? Por disminución de la producción de las lágrimas a nivel de la glándula lagrimal, lo que se va a traducir en heriditas en la córnea, ¿no? Acá vemos cuando lo hemos teñido con fluoresceína, vemos una queratitis puntiforme, ¿no? Unas heridas en la córnea, ¿no? Y cuando hacemos la prueba de Schirmer para ver, ¿no? La cantidad de la lágrima, vamos a ver que va a ser menos de 5 milímetros en 5 minutos, ¿no? O sea, va a tener poca producción de lágrimas. En las espondiloartropatías, ¿no? Asociadas como al HLA-B27, como las espondilitis anquilosantes, podemos ver uveitis anteriores agudas, ¿no? Que con presencia de hipógeno en cámara anterior, precipitados retoqueráticos, ¿no? Reacciones inflamatorias en cámara anterior, ¿no? O la presencia de sinequias posteriores, ¿no? Que van a ser adherencias entre el borde pupilar del iris y el cristalino, ¿no? Que pueden ocasionar un cierre, ¿no? Entonces, estos pacientes hay que dilatarlos, ¿ya? Principalmente están asociados al HLA-B27, ¿no? Y pueden ocasionar un glaucoma secundario, una catarata secundaria. El síndrome de Reiter, que es la artritis reactiva, ocurre 1 a 6 semanas después de una infección generalmente del tracto urinario o del tracto gastrointestinal, y los principales patógenos asociados son la clamidia, trachomatis, yersinia, salmonella, shigella, ¿no? Y campylobacter. Pueden aparecer síntomas gastrointestinales o del tracto urinario, ¿no? Y la conjuntivitis y liritis es la conjuntivitis es la más común y liritis la menos común, ¿no? Y la conjuntivitis es inducida con especial frecuencia por la clamidia, ¿no? Y ocurre dentro de los primeros días después de la infección. El lupus, ¿no? La retinopatía lúpica es la patología del segmento posterior más común en pacientes con LES. Vemos acá en una angiofluorescinografía de la retina, ¿no? Vemos una zona donde hay isquemia retinal, ¿no? Está oscura. Entonces aquí quiere decir que no hay irrigación, es una zona de isquemia retinal, ¿no? Y en la fotografía vemos que hay una hemorragia, una vasculitis de los vasos, ¿no? Generalmente por depósitos de inmunocomplejos, ¿no? En estos vasos retinianos, por vasculitis. Ahora, en estos casos a veces se utilizan también, los reumatólogos utilizan mucho tratamientos con hidroxicloroquina, ¿no? Generalmente la cloroquina se utilizó originalmente como antipalúdico y la hidroxicloroquina se utiliza con mayor frecuencia por sus efectos antiinflamatorios en reumatología y dermatología, pero tienen efectos tóxicos sobre la retina, especialmente sobre la mácula, ¿no? Entonces, en la toxicidad es dosis acumulativa, o sea, a más tiempo de darle tratamiento puede generar toxicidad, ¿no? Generalmente, ¿cuáles son los factores de riesgo para toxicidad cuando el tratamiento con hidroxicloroquina dura más de 5 años, ¿no? Que pacientes mayores de 60 años o tienen una disfunción renal o hepática o tienen una retinopatía o maculopatía previa, ¿no? Y también si pacientes son de bajo peso, ¿no? No es igual un tratamiento de una paciente de 50 kilos que una de 60 kilos, ¿no? Con la misma dosis, ¿no? La de 50 kilos probablemente va a ser mayor toxicidad, ¿no? Por mayor acumulación por respecto a su peso, ¿no? A diferencia de la paciente de 60 kilos, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta.
A estos pacientes siempre nos envían al oftalmólogo, ¿no? Para determinar si hay un grado de toxicidad retinal, ¿no? Entonces uno tiene que hacer el cálculo, el tiempo, cuánto está consumiendo de hidroxicloroquina y de acuerdo a eso se evalúa, ¿no? Con los respectivos exámenes de la retina y del ojo, ¿no? Pueden aparecer alteraciones a nivel de la mácula por retinopatía por hidroxicloroquina, ¿no? O manchas, ¿no? Escotomas a nivel del campo visual, ¿no? O una toxicidad, una imagen en platillo volador, ¿no? Que es, en el OCT se muestra, ¿no? Por toxicidad por hidroxicloroquina. Vamos a hablar también de la miastenia gravis. Es otra enfermedad autoinmunitaria mediada por anticuerpos que intervienen en la lesión y destrucción de los receptores de la acetilcolina en el músculo estriado, ¿no? El deterioro va a causar una alteración en la conducción neuromuscular, causando fatigabilidad y debilidad, ¿no? De la musculatura esquelética, pero no de los músculos cardíacos e involuntarios, ¿no? Eso es importante, ¿ya? La enfermedad es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres y puede ser ocular, vulvar, ¿no? O generalizada. Hay miastenias oculares puras o miastenias generalizadas, ¿no? Esta es una miastenia sistémica, esta es una facies miasténica. Los síntomas empiezan típicamente en la tercera década de la vida, ¿no? Hay una fatiga indolora, a menudo provocada por ejercicio físico y se acompaña de tosis, caída de párpados y visión doble. Hay debilidad en los músculos periféricos, sobre todo en brazos y músculos proximales. Y típicamente hay una facies miasténica, ¿no? Que es ausencia de la expresión facial. En cuanto a la miastenia ocular, hay afectación ocular en el 90% de los casos y el modo de presentación en el 60%, ¿no? O sea, se puede presentar una miastenia ocular de inicio, ¿no? En este caso vemos un paciente que tiene tosis palpebral del lado derecho, ¿no? No, acá no hay que confundirse, ¿no? Su principal problema es la tosis del ojo derecho, entonces ella está levantando, utilizando el músculo frontal, levantando la ceja para tratar de abrir más, ¿no? Al tratar de realizar eso, también levanta la ceja del otro lado, ¿no? Y eso hace que el párpado superior se eleve por una hiperfunción del músculo orbicular, ¿no? No es que tenga retracción del párpado, sino al tratar de abrir más el ojo que está caído el párpado, ¿no? El otro ojo se sube un poquito, ¿no? ¿Ya? Hay pruebas, la prueba de bolsa de hielo, ¿no? Este es un paciente que está con tosis, ¿no? Bilateral más en el ojo izquierdo, y se pone una bolsa de hielo durante 2 minutos. Y el frío inhibe la degradación de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, ¿no? Y vamos a ver que luego de 2 minutos vamos a ver que la tosis puede mejorar, ¿no? Tiene una sensibilidad de 75%, pero es muy específica. Otro es el análisis de anticuerpos, ¿no? Eso ya lo hace el neurólogo, ¿no? Y la prueba de hidrofonio o de tensilon, ¿no? Que es un anticolinesterático de acción corta que mejora transitoriamente la debilidad en la miastenia grave. Vamos a ver que este paciente que tiene tosis bilateral, a predominio de ojo derecho, ¿no? Y tiene una limitación en el movimiento del globo ocular hacia arriba, vamos a ver que después el hidrofonio, al colocarse el tensilon o hidrofonio, mejora la tosis palpebral. El paciente puede mover este ojo izquierdo hacia arriba, pero el derecho todavía un poco, ¿no? No, completamente no se ha no mejorado. El tratamiento de la miastenia gravis es de acuerdo al flujograma, ¿no? Es tratamiento médico con piridestimina, después corticoides, no antiinflamatorios, ¿no? Bueno. Vamos a pasar a la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario autosómico recesivo poco frecuente en la población general, ¿no? Y se caracteriza por una excreción biliar deficiente de cobre, lo que provoca su acumulación en los tejidos, principalmente el hígado y el sistema nervioso central, ¿no? Va a haber una cirrosis hepática, ¿no? Secundaria a la acumulación de cobre, daño neurológico y la enfermedad psiquiátrica de inicio temprano, ¿no? Entonces vemos el clásico anillo de Kaiser-Fleischer por acumulación de cobre a nivel de la membrana de Descemet de la córnea, ¿no? Muchas veces nos mandan los pacientes para hacer el examen del Upper Hendiuri y ver si el paciente tiene este anillo de Kaiser-Fleischer. No es patognomónico, ¿no? Pero sí puede estar presente, ¿ya?
El síndrome de Steven-Johnson y su variante más grave, la necrólisis epidémica tóxica, son emergencias dermatológicas no graves que tienen afectaciones oftalmológicas, ¿no? En la mayoría de los casos hay afectación de la superficie ocular, ¿no? En las complicaciones agudas vamos a ver que puede haber irritación de la conjuntiva, inflamaciones, queratitis, ¿no? Inclusive perforaciones de la córnea. Y en las complicaciones crónicas vamos a ver que va a haber opacificaciones por ser deficiente de la córnea, ¿no? Por alteraciones de la célula madre, conjuntivalización, la conjuntiva avanzado sobre la córnea, el epitelizado, la conjuntivalizado, el opacado, ¿no? Entonces, acá están los clasificación leve, moderado o severo, ¿no? De acuerdo a las afectaciones oculares, ¿no? Entonces, cuando sucede estos casos, por ejemplo, aquí, hacerle un trasplante de córnea va a ser rechazado, ¿no? Porque la córnea está conjuntivalizada, hay vasos, hay mucha inflamación. Entonces, lo que hacen es poner una queratoprótesis. Hacen el trasplante de córnea, pero la córnea en el centro, el botón corneal tiene un lentecito, ¿no? Una prótesis. Entonces, se hace el trasplante con la queratoprótesis, ¿no? Así se opaque la córnea periférica, la córnea donadora, pero la prótesis va a permanecer, ¿no? El lentecito va a permanecer transparente, ¿no? Y eso va a permitir al paciente que pueda ver. Vamos a hablar ahora del síndrome de Horner. Se caracteriza por una ptosis palpebral, miosis y anhidrosis ipsilateral, ¿no? Y se debe a una interrupción de la vía oculosimpática. Puede ser por causas tumorales, traumáticas, iatrogénicas o vasculares, ¿no? Es una urgencia médica. Acá vemos un paciente con el ojo derecho, una ptosis palpebral, una miosis, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a una alteración, ¿no? de la vía simpática por un tumor, ¿no? Este paciente presentaba un tumor en el mediastino derecho, donde está la flechita. Una infiltración ganglionar tumoral en regiones supraclaviculares, ¿no? Entonces, a ese nivel fue alterada la vía simpática y causó este síndrome de Horner, ¿no? En ese lado. Entonces acá vemos en este cuadro la vía simpática, ¿no? La vía simpática de la primera neurona puede ir desde el hipotálamo hasta el centro cilioespinal, ¿no? Que está a nivel de C8, T1 y T2. De ahí viene la segunda neurona hasta el ganglio cervical superior, ¿no? Y de ahí pasa hacia la tercera neurona, ¿no? Del ganglio cervical superior hasta las fibras terminales, ¿no? De la pupila y del párpado. Entonces, una afectación a cualquiera de estos niveles, ¿no? Primera, segunda, tercera neurona, ya sea por cualquier causa, ¿no? Tumoral, iatrogénica, ¿no? Cirugías, ¿no? Puede ocasionar el síndrome de Horner. Este es otro caso, mujer de 63 años, derivada de oftalmología por ptosis del ojo derecho, miosis de 4 meses de evolución, ¿no? No refería en un principio ningún antecedente de interés ni otros síntomas asociados, ¿no? Pero en la exploración se observaba una ptosis y una miosis de ese lado, ¿no? Del lado derecho. En la exploración oftalmológica resultó normal, ¿no? Pero había sido diagnosticada de un bocio multinodular benigno desde hacía 24 años, ¿no? Por lo que se realizaba controles habituales cada 6 meses. Se confirmó que tenía un bocio, ¿no? Un bocio de este nivel. Entonces, la paciente, este bocio degeneró, ¿no? Y se convirtió en un tumor que comprimió, ¿no? La vía simpática a ese nivel y ocasionó el síndrome de Horner, ¿ya? En la figura B, ¿por qué se elevaba el párpado y por qué la pupila se ha aumentado de tamaño? ¿Por qué? Porque le instilaron la apraclonidina al 0.5%, ¿no? Que es un alfa-adrenérgico, un agonista alfa-adrenérgico, ¿no? Que ocasiona una elevación del párpado, ¿no? Pero en la tomografía sí se notó que estos tumores habían comprimido, ¿no? Están comprimiendo a ese nivel la vía simpática.
En los trastornos hematológicos vamos a ver que cualquier enfermedad hematológica puede tener presente una alteración a nivel de la retina, del ojo, ¿no? Como la leucemia, el linfoma Hodgkin, no Hodgkin, los síndromes mieloproliferativos o mielodispláticos. Y pueden incluir hemorragias conjuntivales, cintas retinianas y manchas algodonosas, ¿no? Acá vemos, este es un paciente con hemorragias retinianas bilaterales en una leucemia mieloide aguda. Una hemorragia subconjuntival, ¿no? Una hemorragia, una obstrucción de vena central de retina, una leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces, hasta ahí son las enfermedades sistémicas y el ojo, ¿no? Entonces, el oftalmólogo también tiene que saber, ¿no? Diagnosticar y tener presente las enfermedades sistémicas, ¿no? Que van a afectar el ojo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Más que todo, el síndrome de Horner puede presentarse en cualquier enfermedad, ¿no? Puede ser tumoral, traumática, iatrogénica o vascular, ¿no? Que comprima o que altere la vía simpática, ¿no? La vía simpática es a estos niveles, ¿no? Que altere ¿no? A estos niveles de acá. Si por ahí, por ejemplo, hay un timoma o un tumor del ápex pulmonar, ¿no? Un tumor de páncreas, ¿no? Que crece en el ápex pulmonar, podría afectarse la segunda neurona, ¿no? Y ocasionar un síndrome de Horner. Si por ahí un bocio, ¿no? Que degenere en un tumor, ¿no? De la tiroides o un tumor que compromete la vía simpática a ese nivel, podría ocasionar un síndrome de Horner, ¿no? Dependiendo de la localización del tumor. Inclusive una cirugía, ¿no? De tiroides o una cirugía de la cervical ¿no? Una iatrogenia podría comprometer también la segunda neurona y ocasionarte un síndrome de Horner. Ya. ¿Otra preguntita? O... Muy bien, ¿tienen otra clase? Ya. Allá. Muy bien, espero hayan comprendido, ¿no? Y tengan presente las enfermedades sistémicas, ¿no? Más importantes o más comunes, ¿no? Como retinopatía, diabetes, hipertensión, ¿no? Tiroides, ¿no? Siempre hay que estar pendiente de alguna alteración oftalmológica en estos casos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.